Hola, soy Susana Crowley y te voy a leer el artículo que escribí para Sin embargo y que titulé Intelectual al borde de un ataque de nervios. Los 250 intelectuales que se autoconsideran la cúpula cultural hoy tratan de explicarse el tsunami que está derribando su estatus de privilegios. Desde mi perspectiva, no es que México haya cambiado, es más bien que intenta regresar a sus raíces, a su cultura real, al valor que se diezmó a golpe de injusticia, desigualdad, de una sociedad clasista y en cierta medida racista, una cultura que abrevó de Europa, considerada universal, con criterios elitistas, que era centralista y estaba basada en un patrón binario en el que el hombre blanco e ilustrado dominaba. A lo largo de nuestra historia, nuestros orígenes se consideraron una cultura del pasado, vestigios que debían encerrarse en los museos para ser admirados y no como lo que realmente es una cultura viva hasta hoy. Por muchos años vimos a los rockstars de la cultura tipo Carlos Fuentes y sus congéneres aparecer en los encuentros culturales, hablando con histrionismo decimonónico, citando nombres y haciendo alarde de su sapiencia europeizante. Nadie se hubiera atrevido a refutar a ninguno de ellos. Como a los tecnócratas del triprismo neoliberal siempre les faltó clase y su escalada al poder tenía muchos momentos oscuros, extremaron los cuidados y llenaron los bolsillos de dinero y de poder a ciertos intelectuales para mantenerlos cerca y contentos. Muchos de ellos, con graciosa condescendencia, se dejaron apapachar. El círculo se ensanchó con ciertos nombres como Héctor Aguilar Camín y sus colaboradores. La fascinación por el poder de estos grupos ya no fue solo intelectual, exigió cada vez más privilegios, nombramientos, becas, etcétera. No es casual que miembros y asociados de estas cofradías ocuparan los puestos en teoría para ciudadanos de los nuevos organismos supuestamente autónomos como el IFE, el INAI, etcétera. No solo ocuparon las posiciones claves de este proceso, también se atribuyen la autoría de los cambios políticos que México vivió en las últimas décadas. Así se desprende de la reciente frase de Denise Dresser a propósito del abrumador triunfo de Morena el 2 de junio. Me entristece saber que la mayor parte de los compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. El papel que jugaron en la transición puede ser motivo de debate, pero lo que no está en duda es que fueron sus beneficiarios. Sabiendo que las cosas no iban bien para los más pobres, lanzaban una crítica de aparente social y de inmediato la negociaban con el gobierno en turno. El final del priismo coincide con la exhibición de las canonjías cada vez más extendidas a los advenedizos que vendían paquetes de cultura como si fueran mercancía de Electra. Me refiero a comunicadores de pésima reputación ya, como Andrés Römer, el vocero de la decadente clase intelectual por televisión del nuevo siglo y su mediocre ciudad de las ideas. El domingo, con el triunfo innegable de Claudia Sheinbaum, los vimos vociferar y vaticinar el desastre. No aportaron mucho más. Y es que no les gustó que López Obrador los hiciera a un lado y les recortara sus privilegios, pero imaginaron que se trataba más de un fenómeno pasajero y que gracias a sus retahílas los votantes cambiarían a su favor. Nunca advirtieron que lo que consideraban una masa rezagada, un anacronismo que se resolvería con la modernidad, decidió hacerse protagonista de su destino a través del voto. Claudia Sheinbaum ha explicitado su deseo de ser reconocida como la presidenta de la educación. Con esta bandera se abordarán las políticas culturales en los próximos 6 años. Una cultura que parte de las bases a edades tempranas para formar nuevas generaciones más plenas y preparadas, con un reconocimiento técnico que se manifiesta en diferentes áreas especializadas. Propiciar el acceso a la educación superior y universitaria y con ello, sea científicos, culturales, intelectuales, deportistas. Y al mismo tiempo, aprovechar el programa Semilleros que fueron hechos por el gobierno actual y que han dado muy buenos resultados de comunidades, incluso las más aisladas. Hoy el mundo cultural ha dado un giro hacia las periferias. Artistas africanos, latinoamericanos del norte,
australianos y asiáticos han tomado por asalto museos, galerías, exhibiciones universales, urgidas de renovarse. La alta cultura hoy es la de las periferias, la que las han sido tratadas injustamente, las únicas que son capaces de salvarnos de los estragos causados por el neoliberalismo rampante y la barbarie civilizatoria. Nuestro país es rico en ellas y tenemos la obligación de escuchar a otras voces, de adentrarnos en ellas y de aprender de ellas. Durante siglos, los pueblos originarios han pintado, esculpido, cantado y declamado en cientos de lenguas, relatos de sueños, deseos, miedos, intentos de comprensión de lo invisible, intentos de apresar el misterio. La cultura no es una, y mucho menos es un conjunto de patrones, cánones y reglas dictados por unos cuantos intelectuales. No hay una cultura mejor que otra. Todas son posibles cuando se habla de diversidad e inclusión. Cultura es un taxista en Irán, como ocurre en la película de Jafar Panahi, y es una familia en la colonia Roma, como la describe Cuarón. Es un horizonte pintado por Rothko y es la historia que se narra en los huipiles de las Oaxaca, Chiapas. Es la comida cuando no es chatarra y recoge los olores y los sabores de nuestros ancestros y luego por un chef que es un artista. Es una sinfonía Mahler y es un jarabe tapatío mexicano. Es el árbol de la vida de Metepec y es una pieza de luz de James Turrell. La cultura no puede ser una porque se reduciría a una sola lectura. Es de todos y es manifestación pura, lo mejor del ser humano y lo que sabe expresar el artista. Los nuevos protagonistas de la cultura ya no ven de intelectuales ni cultos, más bien son personas sensibles y de mentes brillantes. El círculo es cada vez más amplio e incluyente. Compositores, escritores, músicos, actores y actrices, artistas visuales, cantantes, bailarines, gremios completos de artesanos, laudistas, coros de voces que afirman ideas todos los días. Todos sonidos, imágenes, ritmos. Son activistas y son subversivos, como debe ser una mente pensante. Reconocen el valor de la palabra y la utilizan para crear. Esos intelectuales no son de una élite, tampoco son las mesas de debate por televisión como si fueran los dueños de toda la razón. Gracias a su reflexión, a su capacidad de argumentar, o en un artículo, crean lazos, asumen las divergencias como sociedad plural que no debe pensar de una manera. Miles, me atrevo a decir millones, que imaginan todos los días una forma de contar nuestra historia y que hacen que la cultura sea un sueño, un anhelo, un deseo por fin representado.